El sol empezaba a ponerse sobre la tranquila campiña de Emberfield, proyectando largas sombras sobre la desolada carretera. Este tramo de carretera, a kilómetros de cualquier gran ciudad, era el tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En el horizonte se vislumbraba una solitaria área de descanso, con un rótulo desgastado apenas visible en la luz mortecina. Dentro, el aire estaba quieto y en calma, y solo el zumbido de las luces fluorescentes y el tintineo ocasional de los cubiertos rompían el silencio. La cafetería del área de descanso, con sus descoloridas cabinas de vinilo y sus ventanas polvorientas, parecía el último lugar donde alguien esperaría que ocurriera algo inusual. Michael Winston, veterano de los Marines, entró en el aparcamiento con la intención de tomar un café rápido antes de seguir conduciendo. Para cualquier otra persona, este lugar podría parecer una parada en boxes olvidable, pero para Michael no era más que otro lugar en el que sus instintos afinados entraban en acción. A pesar de estar de nuevo en suelo americano, su formación militar le impedía desconectar de la necesidad constante de evaluar su entorno. Al entrar, los ojos de Michael recorrieron inmediatamente la habitación. Los años de servicio le habían enseñado que ningún detalle era demasiado pequeño, y hoy no iba a ser una excepción. Había la gente de siempre, un par de camioneros tomando café, una anciana comiendo un trozo de tarta y un hombre trajeado enfrascado en su periódico. Pero entonces su mirada se posó en una pequeña figura sentada cerca de la ventana, y todo cambió. Una niña negra de no más de 8 años estaba sentada en silencio en una cabina amarilla, con los ojos recorriendo nerviosamente la sala. Frente a ella se sentaba un hombre blanco mayor, con el pelo rubio bien peinado y vestido con un traje azul marino. A primera vista, nada parecía fuera de lo normal, pero Michael no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. El lenguaje corporal de la chica contaba una historia que la tranquila atmósfera de la cafetería no reflejaba. Sus manos se movían inquietas y sus ojos, muy abiertos, no se fijaban en nada durante demasiado tiempo. Contrastaba fuertemente con el hombre sentado frente a ella, que permanecía estoico, oculto tras su periódico, echando de vez en cuando un vistazo a la chica con una mirada que resultaba inquietantemente intensa. A Michael se le revolvieron las tripas de sospecha. Sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas, pero no se trataba solo de una niña cansada sentada con su padre. Había una tensión inquietante entre ellos, que parecía demasiado controlada, demasiado ensayada. La marcada diferencia de raza y edad podría tener fácilmente una explicación inocente. Tal vez ella era adoptada, o él era un amigo de la familia. Pero fue la mirada de la chica, ese destello de miedo, lo que puso a Michael nervioso. Mientras se dirigía al mostrador para pedir un café, su mente ya estaba trabajando, procesando la situación. No estaba aquí para causar problemas y, desde luego, no quería montar una escena basándose únicamente en su instinto. Pero cuanto más observaba, más le parecían encajar las piezas. La mirada de la chica se cruzó brevemente con la suya, y en ese momento, el ritmo cardíaco de Michael se aceleró. Había algo allí, un grito silencioso de ayuda, enterrado bajo la superficie. Aún no podía distinguirlo, pero sabía que no debía ignorar sus instintos. Ella apartó la mirada con la misma rapidez, y sus pequeñas manos temblaron al apretarlas contra su regazo, como si intentara encogerse sobre sí misma. El hombre permanecía tranquilo, con la mirada fija en el periódico y en la chica, con una expresión ilegible. Michael ya había visto antes ese tipo de compostura controlada, en situaciones en las que entraba en juego la dinámica del poder. Había algo en el comportamiento del hombre que le resultaba extraño, demasiado comedido, demasiado cuidadoso. Observó cómo el hombre miraba alrededor de la cafetería, escudriñando sutilmente la sala como si quisiera ver si alguien le estaba prestando atención. Cuando creía que nadie le observaba, volvía a mirar a la chica,
con un destello de algo más oscuro en los ojos. El entrenamiento de Michael había perfeccionado sus instintos hasta el filo de la navaja. Había estado en suficientes situaciones de alta presión como para saber cuándo algo no iba bien. Pero aquí, en esta tranquila parada de descanso alejada de cualquier campo de batalla, se encontraba atrapado entre dos mundos. El soldado que llevaba dentro le instaba a actuar, y el civil que llevaba dentro le recordaba que debía ser precavido. Ahora estaba de vuelta en casa. No era una zona de combate, pero a veces los peligros en casa son los más difíciles de ver. Llegó su café y bebió un sorbo despacio, colocándose cerca de las máquinas expendedoras, donde podía vigilar mejor a la chica y al hombre sin llamar demasiado la atención. Esperaría. Necesitaba más información antes de justificar cualquier acción, pero cada fibra de su ser le decía que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Los dedos de la muchacha empezaron a golpear suavemente la mesa, mientras sus pies se balanceaban bajo la cabina, incapaces de tocar el suelo. De vez en cuando, levantaba la vista hacia el hombre, para apartarla rápidamente cuando sus ojos se cruzaban. Era un pequeño detalle, pero denotaba incomodidad, incluso miedo. El hombre, en cambio, mantenía un aire de calma distante, con la atención aparentemente centrada en su papel. Pero Michael lo había sorprendido más de una vez, mirando a la chica desde detrás de las páginas, con ojos agudos y calculadores. En el ejército, Michael había aprendido a confiar en su instinto. Un pequeño detalle, una mirada, un movimiento, podían marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Y ahora mismo, su instinto le gritaba que se mantuviera alerta. Vio cómo los ojos del hombre se desviaban hacia la puerta de la cafetería, como si estuviera comprobando si entraba alguien más. La mente de Michael se agitó. ¿Estaba exagerando? ¿Podría tratarse de un malentendido, un simple caso de nerviosismo entre una niña tímida y su autoritaria tutora? ¿O había algo más siniestro en juego? El sol seguía poniéndose fuera, tiñendo la cafetería de un tenue resplandor, mientras los ojos vigilantes de Michael permanecían fijos en la extraña pareja de la esquina. No se iba a ir todavía, no hasta que tuviera respuestas. Michael se recostó contra la pared, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba al otro lado de la cafetería. Los dedos de la chica seguían dando golpecitos nerviosos sobre la mesa, y su lenguaje corporal delataba una ansiedad que lo corroía. Tenía los hombros encorvados y la mirada baja, que solo levantaba cuando creía que nadie la observaba. Podía sentir el peso de su miedo incluso desde su posición. Mientras tanto, el hombre que estaba frente a ella seguía siendo una fortaleza de compostura, una figura que destilaba control sereno. Sus acciones, por sutiles que fueran, hacían saltar pequeñas alarmas en la mente de Michael. De vez en cuando, el hombre bajaba el periódico, echaba un vistazo a la habitación y luego miraba a la chica, con un cambio de expresión difícil de definir, pero inequívocamente inquietante. Esto no estaba bien. Pero, ¿cómo podía Michael estar seguro? No estaba aquí para hacer suposiciones, y menos en el mundo de hoy, donde los malentendidos pueden llevar al caos. Sin embargo, sus instintos eran más agudos que nunca. Podía sentir la tensión en el aire, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Los gestos de la chica con las manos eran lo más preocupante. Ya lo había hecho 2 veces. Levantar ligeramente la mano, con la palma abierta y los dedos separados, y volver a dejarla caer rápidamente sobre su regazo. El gesto fue sutil, casi invisible si no se prestaba mucha atención. Pero Michael se dio cuenta. Había visto un gesto así antes, en un entrenamiento durante su época en el ejército. No era un movimiento al azar, era deliberado. Era un SOS silencioso. Su mente se agitó, recordando las innumerables sesiones informativas y misiones de rescate en las que personas en apuros, incapaces de hablar libremente, utilizaban señales como estas. La idea le dio escalofríos. ¿Podría estar intentando pedir ayuda? Y si era así,
¿De qué tenía miedo exactamente? El hombre sentado frente a ella parecía tranquilo. Demasiado tranquilo, quizá, pero tranquilo al fin y al cabo. A medida que pasaban los segundos, el debate interno de Michael se intensificaba. ¿Debía actuar ya? ¿O se trataba de un malentendido? Había sido entrenado para manejar situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Esto no era un campo de batalla donde el peligro estaba claro y presente. Se trataba de una cafetería en un tranquilo rincón de América, y sin embargo, se sentía como la calma antes de una tormenta. La mano de la chica volvió a crisparse. Sus ojos parpadearon hacia Michael, solo durante una fracción de segundo. Y él lo vio. Miedo. Un miedo real e inconfundible. Había algo en la forma en que sus ojos se dirigían de él al hombre que le erizó el vello de la nuca. No era solo una niña nerviosa, era una niña en apuros. En su mente se agolpaban las posibilidades. ¿Y si el hombre era su padre o su tutor? ¿Y si la chica era simplemente tímida, ansiosa en lugares públicos, y Michael estaba interpretando demasiado? Sería fácil explicar su comportamiento como algo normal, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia racial que hacía que la escena destacara de tal manera que podría llevar a otros a ignorar cualquier señal de problemas. Pero Michael no podía evitar la sensación de que había algo más que torpeza o timidez. Era más profundo, más oscuro. El hombre dobló su periódico y dio un sorbo largo y pausado a su café. En ningún momento apartó la mirada de la chica. Sus manos, firmes y serenas, descansaban sobre la mesa, con los dedos tamborileando a un ritmo que imitaba el golpeteo nervioso de la chica. Michael captó los pequeños detalles, la respiración controlada, los movimientos deliberados. Había visto hombres así antes, hombres que sabían mantener sus emociones bajo llave. Eran los más peligrosos porque eran impredecibles. A Michael se le revolvió el estómago. No podía quedarse sin hacer nada. Necesitaba más información. Necesitaba saber si se trataba de una verdadera situación de angustia o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Respirando hondo, decidió acercarse, no directamente, sino con sutileza. Caminaría junto a su mesa, tal vez para conocer mejor el comportamiento del hombre y, lo que era más importante, la reacción de la chica hacia él. Al acercarse, Michael notó cómo la chica se agarrotaba en su asiento. Sus ojos permanecían fijos en la mesa, pero sus manos se aferraban al borde, con los nudillos blancos. El hombre miró a Michael al pasar y le dedicó una breve sonrisa forzada. Había algo en la expresión del hombre que resultaba inquietante. No era la sonrisa despreocupada de alguien que comparte una comida con un niño. Era tensa, controlada, casi como si ocultara algo. Michael pasó junto a ellos, fingiendo dirigirse al baño. Al hacerlo, volvió a captar la mirada de la chica. Esta vez, no había duda del mensaje en sus ojos. «Ayúdame». Fue sutil, una mirada fugaz, pero suficiente. A Michael se le hizo un nudo en el estómago mientras seguía caminando. Algo iba muy mal y había llegado el momento de dejar de dudar de sí mismo. Se detuvo en el pasillo, cerca de los aseos, y su mente no dejaba de pensar en qué hacer a continuación. ¿Debía acercarse al hombre? ¿Preguntarle si todo iba bien? Pero si se equivocaba, si solo se trataba de un malentendido, podría agravar la situación innecesariamente. Había sido entrenado para actuar, pero en un entorno civil como este, las consecuencias de un error eran diferentes. Pero, ¿y si no hizo nada? ¿Y si se trataba de algo más que de un tutor sobreprotector o de un niño tímido? ¿Y si se trataba de algo mucho más oscuro y se alejaba sin actuar? El peso de esa posibilidad se posó pesadamente sobre sus hombros. No podía ignorarlo. No podía arriesgarse a dejar que aquella niña se enfrentara a cualquier peligro que la acechara. Michael volvió sobre sus pasos, regresando a la zona principal de la cafetería. Llevó su café a su lugar junto a las máquinas expendedoras, manteniendo a la pareja en su visión periférica. Debía actuar con inteligencia.
Llamar la atención demasiado rápido podría alertar al hombre y empeorar las cosas. No, tenía que observar un poco más, esperar el momento oportuno y actuar. Los minutos pasaban lentamente. Los sentidos de Michael se agudizaban. Analizaba cada movimiento, cada mirada. Las manos de la chica se habían quedado inmóviles, su cuerpo rígido por la tensión. El hombre, en cambio, parecía relajarse más a cada momento. Su confianza crecía como si percibiera que nadie le prestaba atención. Ese exceso de confianza, Michael lo sabía, era peligroso. Mientras la cafetería seguía su tranquila rutina, Michael sintió el peso de la decisión presionándole. Sabía que tenía que hacer algo, pero tenía que ser lo correcto. No podía enfrentarse directamente al hombre. Si se equivocaba, causaría un pánico innecesario. Pero si estaba en lo cierto, si la chica estaba en verdadero peligro, entonces cada segundo importaba. Su instinto militar se puso en marcha. Hizo un mapa mental de las salidas, la distribución de la cafetería y el número de personas que había dentro. Si la situación se agravaba, debía estar preparado para actuar con rapidez. No podía permitirse el lujo de dejar escapar al hombre, no si esto era lo que temía que pudiera ser. Michael volvió a mirar a la chica, justo a tiempo para verla hacer el gesto de la mano una vez más. La palma abierta, los dedos separados, tan sutil como antes. Pero esta vez, sus ojos se clavaron en los de él, abiertos y suplicantes. Ya no había duda. Era un grito de auxilio, y era real. Se le aceleró el pulso. Ya había esperado bastante. Era hora de actuar. Se levantó y dejó la taza de café sobre la encimera con un tintineo silencioso. En su mente se agolpaban las posibilidades de cómo abordar la situación. ¿Debería preguntar directamente si la chica estaba bien? ¿Haría que el hombre entrara en pánico o, peor aún, le haría daño? No, necesitaba un enfoque más sutil, algo que le permitiera calibrar la situación sin agravarla de inmediato. Respirando hondo, Michael se dirigió hacia su mesa. El hombre levantó la vista al acercarse, con expresión fría y serena, pero había un destello de algo en sus ojos, algo a la defensiva. No esperaba que nadie interviniera, y solo eso bastó a Michael para darse cuenta de que sus instintos habían sido acertados. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Michael despreocupadamente, con un tono amable pero firme. Dirigió su pregunta hacia la chica, aunque mantuvo al hombre en su línea de visión. La muchacha vaciló un instante, con los ojos fijos en el hombre, como pidiendo permiso para hablar. El hombre esbozó una sonrisa tensa y habló antes de que la muchacha pudiera responder. «Estamos bien», dijo el hombre, su voz suave, pero con un toque de tensión. «Solo vamos a comer algo antes de ponernos en camino». Michael no apartó los ojos de la chica. Podía ver el conflicto en su expresión, la forma en que sus manos se movían nerviosas en su regazo. Quería hablar, pero el miedo la retenía. Estaba escrito en su pequeño rostro. Antes de que Michael pudiera responder, la chica levantó la mano una vez más, con un gesto tan sutil que cualquier otra persona podría haberlo pasado por alto. Pero Michael no. Lo vio claramente. Sus pequeños dedos extendidos en un SOS silencioso. Su decisión estaba tomada. Sabía que no podía dejar la situación al azar. Sus opciones se agolpaban en su mente. Pedir refuerzos o intentar mantener la calma y controlar la situación. Los latidos del corazón de Michael se aceleraron y, con ellos, una oleada de adrenalina le recordó que ya no se trataba de una interacción casual. Se trataba de un grito urgente de ayuda, y ahora no tenía más remedio que actuar con decisión. A Michael se le aceleró el pulso al procesar el sutil pero inconfundible gesto de sos de la chica. Ahora lo tenía claro. No se trataba de su imaginación ni de una inocente interpretación errónea. Era real. La tensión que se había estado cocinando a fuego lento bajo la superficie de la tranquila cafetería ahora estaba hirviendo. Y Michael sabía que tenía que actuar, pero con cuidado.
Un paso en falso podría agravar la situación o poner a la chica aún más en peligro. Respirando hondo, Michael se inclinó ligeramente, dirigiendo su atención con más firmeza hacia el hombre. ¿Seguro que todo va bien?, volvió a preguntar, esta vez con una pizca de acero tras sus palabras. Su tono seguía siendo tranquilo, pero había un cambio sutil, lo suficiente para indicar al hombre que Michael no estaba manteniendo una conversación casual. Los ojos del hombre se entrecerraron ligeramente y su sonrisa de labios apretados vaciló durante una fracción de segundo. Él también pareció percibir el cambio y la tensión entre ambos se hizo palpable. «Sí, estamos bien», respondió el hombre, con voz suave, pero con un toque defensivo subyacente. «Solo un bocado rápido antes de volver a la carretera». Michael no pasó por alto cómo la mano del hombre se movía ligeramente sobre la mesa y sus dedos se cerraban en un sutil puño. Era el tipo de movimiento que solo alguien entrenado para fijarse en los detalles captaría. A la mayoría le parecería un ajuste natural, pero para Michael era señal de algo más oscuro, algo que confirmaba que el hombre estaba en alerta máxima, listo para reaccionar en caso necesario. Los ojos de la chica parpadeaban entre los dos hombres, su pequeño cuerpo prácticamente encogido en la cabina. Sus dedos seguían jugueteando en su regazo, y Michael pudo ver el miedo grabado en su joven rostro. No solo estaba incómoda, estaba aterrorizada. A Michael se le revolvió el estómago. Conocía esa mirada. La había visto en los rostros de personas en situaciones peligrosas, atrapadas sin salida. Era hora de dejar de jugar sobre seguro. Michael se enderezó, tomando una decisión consciente de mantenerse firme. «¿Le importa si me siento?», preguntó, pero no esperó respuesta. Cogió una silla de una mesa cercana y la deslizó junto a su mesa, colocándose justo delante de la chica y entre ella y el hombre. La mandíbula del hombre se tensó visiblemente y Michael pudo notar el repentino aumento de tensión. «Pareces un poco tensa», dijo Michael, dirigiendo su atención a la chica. «¿Va todo bien? ¿Necesitas algo?». La chica abrió la boca para hablar, pero no le salió ninguna palabra. Miró rápidamente al hombre, y el movimiento fue tan leve que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto. Pero Michael no. La forma en que sus ojos se desviaron hacia el hombre antes de volver a mirar su regazo hizo sonar las alarmas en su cabeza. Tenía miedo de hablar. Los ojos de Michael volvieron a mirar al hombre, que ahora estaba sentado rígidamente, con las manos cerradas en apretados puños sobre la mesa. Su rostro era una máscara de compostura forzada, pero Michael veía que empezaban a formarse grietas. El hombre se estaba agitando, y eso era peligroso. La agitación podía llevar al pánico, y el pánico a la violencia. La tensión en el aire era tan densa como para cortarla con un cuchillo, y Michael podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Su entrenamiento militar se puso en marcha, y su mente se puso a pensar en posibles escenarios. Tenía que calmar la situación, pero también tenía que poner a salvo a la chica. El hombre estaba al límite, y si daba un paso en falso, las cosas podrían descontrolarse rápidamente. «¿Qué tal si os traigo algo de beber?», Michael sugirió, su voz casual, pero sus ojos nunca dejando la cara del hombre. «Yo invito». El hombre entrecerró los ojos, sospechando claramente de las intenciones de Michael, pero no puso objeción. «Claro», dijo, con voz entrecortada y tensa. Michael se levantó lentamente, asegurándose de mantener la calma y el control de sus movimientos. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba pensar. Mientras caminaba hacia el mostrador, no perdía de vista a la pareja de la cabina. Podía sentir el peso del momento presionándole, la certeza de que los próximos minutos podrían determinarlo todo. Cuando llegó al mostrador, Michael hizo una señal a la camarera con la cabeza y se inclinó hacia ella, con voz grave. «Llama a la policía», susurró, manteniendo el tono tranquilo y firme.
Diles que hay un posible secuestro en curso. La camarera abrió los ojos con sorpresa, pero no vaciló. Asintió rápidamente y se dirigió hacia el teléfono, con movimientos cuidadosos para no llamar la atención. Michael se volvió hacia la cabina, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que mantener la situación bajo control hasta que llegaran las autoridades, pero el tiempo corría y sabía que las cosas no tardarían mucho en agravarse. Al acercarse de nuevo a la mesa, notó un cambio en la postura del hombre. Su cuerpo estaba enroscado con fuerza, como un resorte a punto de romperse. Michael volvió a sentarse y dejó las bebidas sobre la mesa. «¿A dónde os dirigís?», preguntó, tratando de mantener una conversación ligera e informal, aunque cada fibra de su ser le gritaba que algo estaba a punto de salir mal. El hombre forzó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. «Solo un viaje por carretera», dijo, con la voz tensa. «Nada especial». Michael se daba cuenta de que el hombre se sentía cada vez más incómodo a cada segundo que pasaba. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa y sus ojos miraban nerviosos hacia la puerta, como si estuviera calculando su próximo movimiento. La muchacha, mientras tanto, permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la mesa y las pequeñas manos temblorosas sobre el regazo. «Los viajes por carretera pueden ser divertidos», dijo Michael, tratando de mantener la conversación, tratando de entretener. «¿De dónde vienen?». El hombre apretó la mandíbula. «¿Acaso importa?», espetó, con la voz más aguda que antes. La máscara se le estaba cayendo, y Michael podía ver la ira burbujeando bajo la superficie. Michael no se inmutó. «Solo conversaba», dijo con calma, sin apartar los ojos de la cara del hombre. «Pareces un poco nervioso. ¿Todo bien?». Los ojos del hombre brillaron con algo peligroso, y por un momento, Michael pensó que podría arremeter contra él. Pero entonces, con la misma rapidez, el hombre se obligó a relajarse, recostándose en la cabina y cruzando los brazos sobre el pecho. «Todo va bien», dijo, aunque su tono no era nada convincente. Michael sabía que se le acababa el tiempo. El hombre estaba a punto de perder la compostura y la chica seguía allí sentada, silenciosa y aterrorizada. La situación era un polvorín y no haría falta mucho para que estallara. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y a Michael se le subió el corazón a la garganta. 2 agentes de policía entraron y recorrieron el local con la mirada. Michael captó su atención con una sutil inclinación de cabeza y se dirigieron hacia el reservado con decisión. El hombre se percató inmediatamente de la presencia de los agentes y Michael pudo ver cómo el pánico se reflejaba en su rostro. Sus manos volvieron a cerrarse en puños y Michael supo que tenía que actuar con rapidez. «Oye», dijo Michael en voz baja, inclinándose hacia el hombre. «Mantengamos la calma, ¿de acuerdo? No hay necesidad de hacer una escena». El hombre miró a Michael y a los agentes que se acercaban, y su respiración se aceleró. Por un momento, pareció que iba a intentar huir, pero antes de que pudiera moverse, los agentes llegaron a la mesa. «Señor, tenemos que hablar con usted», dijo uno de los agentes, con voz firme pero tranquila. Los ojos del hombre se desviaron hacia la chica, y Michael vio que su mano se movía, como si estuviera a punto de agarrarla. El instinto se apoderó de él, y con un movimiento rápido, Michael alargó la mano y la puso firmemente sobre el brazo del hombre. «No lo hagas», dijo Michael, su voz baja y peligrosa. «Se acabó». El hombre se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el pánico. Los agentes intervinieron rápidamente, lo sujetaron y lo sacaron de la cabina. La chica soltó un pequeño grito ahogado y Michael centró inmediatamente su atención en ella. «Oye», dijo suavemente, arrodillándose a su lado. «Ahora estás a salvo. No pasa nada». La niña tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero también había un destello de alivio en ellos. Asintió despacio, con las manos aún temblorosas sobre el regazo,
Mientras los agentes escoltaban al hombre fuera de la cafetería, Michael se quedó con la chica, manteniendo la voz calmada y tranquilizadora. Aún sentía la adrenalina correr por sus venas, pero también una sensación de alivio. Había tomado la decisión correcta y la chica estaba a salvo. La camarera se acercó con una expresión entre preocupada y aliviada. ¿Estás bien?, preguntó a la chica, con voz suave. La chica volvió a asentir, con los ojos aún muy abiertos, pero ya sin terror. «Gracias», le dijo la camarera a Michael con la voz ligeramente temblorosa. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí». Michael ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Solo hacía lo que había que hacer. La chica le miró con ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró, con voz apenas audible. A Michael le dolía el corazón cuando la miraba. Esa niña pequeña que había estado tan cerca de algo terrible. Aún no conocía toda la historia. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué se la había llevado? Pero eso no importaba. Lo que importaba era que ahora estaba a salvo. La policía se encargaría del resto. La tensión que acababa de estallar electrizó el aire de la cafetería. El hombre, ahora en manos de 2 agentes, miraba a Michael con ojos desorbitados. Su actitud tranquila había desaparecido, sustituida por una energía desesperada y primitiva. Michael conocía esa mirada. Era la mirada de un hombre que había perdido el control y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Mientras los agentes tiraban del hombre hacia la puerta, este forcejeó brevemente, intentando liberarse, pero fue inútil. Le tenían y no podía escapar de la realidad que acababa de caer sobre él. La chica, que seguía sentada en la cabina, se miraba las manos, con el cuerpo tembloroso, como si el miedo que llevaba horas acumulando en su interior empezara por fin a aflorar. Michael se arrodilló a su lado y le habló en voz baja. «Ahora estás a salvo», repitió, con voz tranquila y firme. «Nadie va a hacerte daño». Al principio no respondió, con los ojos muy abiertos fijos en la mesa que tenía delante. Pero entonces, lentamente, volvió la cabeza hacia él, con el labio inferior tembloroso. Había un destello de confianza en sus ojos, solo un destello, pero suficiente para que Michael viera que ella le creía. Por el momento, eso era todo lo que necesitaba. Los agentes escoltaron al hombre fuera de la cafetería, sus protestas apenas audibles por encima del sonido de la puerta al cerrarse tras ellos. Michael se levantó lentamente, exhalando el aliento que no se había dado cuenta de que contenía. Miró a su alrededor y vio que los demás clientes observaban atónitos lo que acababa de ocurrir. De alguna manera, la tranquila y ordinaria parada de descanso se había convertido en el escenario de un dramático enfrentamiento, y aunque el peligro inmediato había pasado, la adrenalina seguía corriendo por las venas de Michael. La camarera se acercó, aún visiblemente conmocionada. ¿Está bien?», preguntó, mirando nerviosamente a la chica. Michael asintió, aunque no estaba del todo seguro. «Ahora está a salvo. Eso es lo que importa». Se volvió hacia la chica. «¿Quieres beber algo? ¿Agua? ¿Algo?». La chica negó con la cabeza, con los ojos todavía muy abiertos y temerosos. Michael volvió a agacharse junto a ella, tratando de mostrarse lo menos amenazador posible. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suavemente. Dudó un momento. Sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde se habían llevado al hombre, y luego volvieron a Michael. «Seth Zoe», susurró, con voz apenas audible. «Zoe», repitió Michael con una suave sonrisa. «Es un bonito nombre. Yo me llamo Michael. ¿Puedes decirme si ese hombre era tu padre?». Zoe palideció y sacudió violentamente la cabeza. «No», soltó, con la voz entrecortada. Se le llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente se cubrió la cara con sus pequeñas manos. A Michael se le encogió el corazón. No necesitaba oír más para comprender la gravedad de lo que había estado a punto de ocurrir.
No era solo un caso de una dinámica familiar problemática. Se trataba de un secuestro. Se levantó y miró hacia la puerta por la que los agentes se habían llevado al hombre. Necesitaban más información, rápidamente. Michael ya había llamado a la policía, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, una avalancha de preguntas se agolpaba en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había conseguido llevarse a Zoe? Y lo más importante, ¿dónde estaba su familia? Michael salió, dejando a Zoe al cuidado de la camarera por el momento. El aire frío del atardecer le golpeó la cara como una llamada de atención, sacándolo de la niebla de adrenalina que lo había envuelto desde que entró por primera vez en la cafetería. Los dos agentes estaban junto a su coche patrulla, el hombre en el asiento trasero, luchando aún contra sus esposas, aunque su energía parecía desvanecerse a medida que la realidad se imponía. Michael se acercó a los agentes con voz baja pero firme. ¿Saben quién es ese tipo? Porque esa chica de dentro, Zoe, me acaba de decir que él no es su padre. Los agentes intercambiaron miradas, con expresiones cada vez más sombrías. Comprobaremos su identidad, dijo uno de ellos, sacando un bloc de notas. Pero si ella dice que no es su padre, tenemos que indagar más. Esto podría ser mucho peor de lo que pensábamos. Michael asintió, con las tripas revueltas por las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. Había visto muchas cosas durante su tiempo en el ejército, pero había algo en todo esto que le parecía aún más siniestro. La tranquila área de descanso, la inocente cafetería, la chica del vestido rojo. Todo parecía la tapadera perfecta para algo mucho más oscuro. El tipo de cosas de las que la gente no habla, pero que ocurren más a menudo de lo que nadie quiere admitir. «Déjame hablar con ella un poco más», dijo Michael, volviéndose hacia la cafetería. «Quizá pueda sacarle algo más de información antes de que se cierre del todo». Los agentes asintieron, y uno de ellos pidió por radio refuerzos y recursos adicionales. Ya no se trataba de una llamada rutinaria. Estaban tratando con un posible secuestro de un niño, y eso significaba que cada segundo contaba. Michael volvió a entrar en la cafetería, donde Zoe seguía sentada tranquilamente en el reservado, con las manos apretadas sobre el regazo. Parecía tan vulnerable, tan asustada, y a Michael le dolió el corazón por ella. Sabía que necesitaba que la tranquilizaran, pero más que eso, necesitaba volver a sentirse segura. Se sentó frente a ella, con voz calmada y tranquilizadora. «Zoe, sé que estás asustada», dijo suavemente. «Pero la policía ya está aquí. Van a ayudarte. Nadie volverá a hacerte daño». Zoe asintió lentamente, aunque sus ojos seguían llenos de miedo. «¿Dónde está mi padre?», preguntó con voz diminuta, temblándole el labio inferior. A Michael se le apretó el pecho. «Vamos a encontrarlo», prometió. «Necesito que me digas, ¿sabes dónde está? ¿O dónde estaba cuando ese hombre se lo llevó?» Zoe vaciló, mordiéndose el labio. Se miró el regazo, con las manos jugueteando con el dobladillo de su vestido rojo. «Yo estaba en el colegio», susurró. «Me dijo que me iba a llevar a ver a mi madre». A Michael se le revolvió el estómago. «¿Tu madre?», preguntó suavemente. «¿Sabes dónde está?». Zoe negó con la cabeza, sus pequeños hombros temblando. «Ella se ha ido. Mi padre dijo que se había ido». A Michael se le encogió el corazón. La madre de Zoe estaba fuera de juego, y ahora parecía que alguien había aprovechado eso para aprovecharse de ella. «Vale», dijo Michael, manteniendo la voz firme. «¿Y el hombre que te secuestró? ¿Lo conocías? ¿Le habías visto antes?». Zoe volvió a sacudir la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No», susurró. «No le conozco. Solo me dijo que fuera con él». Michael apretó los puños bajo la mesa, conteniendo la rabia que bullía en su interior. Quienquiera que fuese aquel hombre, se había aprovechado de un niño vulnerable, y Michael sabía que si él no hubiera estado allí,
el resultado podría haber sido mucho peor. «Zoe», dijo Michael en voz baja, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Eres muy valiente, ¿lo sabías? Lo que hiciste ahí atrás, esa señal con la mano, te salvó. Fue muy inteligente». Zoe le miró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Una vez lo vi en la tele», susurró. Dijeron que si tienes problemas, deberías hacerlo». Michael sonrió amablemente. «Bueno, hiciste lo correcto», dijo. «Y ahora estás a salvo gracias a ello». Zoe asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Michael podía ver el agotamiento en su pequeña figura, la forma en que su cuerpo se hundía a medida que la adrenalina empezaba a desaparecer. Había pasado por tantas cosas en tan poco tiempo, y ahora que el peligro inmediato había pasado, el peso de todo se desplomaba sobre ella. La puerta de la cafetería volvió a abrirse y entró uno de los agentes, que se dirigió hacia donde estaban sentados Michael y Zoe. «Tenemos la identificación del tipo», dijo el agente en voz baja. «Tiene antecedentes, nada demasiado grave, pero suficientes para levantar algunas alarmas. Estamos investigando su conexión con la madre de Zoe». Michael asintió. Su instinto le decía que había más en esta historia de lo que creían. «¿Y su padre?», preguntó. «¿Alguien ha contactado con él?». El oficial negó con la cabeza. «Todavía no. Estamos trabajando en ello. Tenemos que asegurarnos de que tenemos todos los detalles antes de traerlo». Michael suspiró, pasándose una mano por el pelo. No era suficiente. Necesitaban respuestas, y las necesitaban rápido. Zoe ya había sufrido bastante, y cuanto antes pudieran reunirla con su padre, mejor. Cuando el agente se alejó, Michael volvió a centrar su atención en Zoe. «Oye», le dijo en voz baja, «¿quieres llamar a tu padre? Seguro que le encantaría oír tu voz ahora mismo». Zoe dudó un momento y luego asintió lentamente. Michael sacó su teléfono y se lo entregó. «Toma», le dijo suavemente. «Puedes usarlo». Zoe cogió el teléfono con manos temblorosas y Michael la observó mientras marcaba el número. Su vocecita se quebró al hablar, apenas por encima de un susurro. «Papá», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, tengo miedo». A Michael se le partió el corazón al oírla hablar, con voz temblorosa y llena de miedo. Pero cuando se dirigió a su padre, pudo ver que parte de la tensión empezaba a desaparecer de su cuerpo. Seguía asustada, traumatizada, pero al menos sabía que ya no estaba sola. Al cabo de unos minutos, Zoe le devolvió el teléfono a Michael, con los ojos enrojecidos e hinchados de llorar. «Ya viene», susurró, con voz apenas audible. Michael asintió, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Eso está bien», dijo en voz baja. «Vas a estar bien, Zoe. Te lo prometo». Zoe asintió, pero Michael pudo ver el cansancio en sus ojos. Había pasado por tantas cosas, y ahora lo único que quería era volver a estar con su padre. Michael conocía muy bien ese sentimiento, la necesidad de estar con alguien en quien confías, alguien que te hace sentir segura después de que todo lo demás se haya desmoronado. Mientras pasaban las horas y la policía seguía investigando, Michael permaneció al lado de Zoe, tranquilizándola mientras esperaban la llegada de su padre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la cafetería se abrió y un hombre entró corriendo, con el rostro marcado por la preocupación y el miedo. «¡Papá!», gritó Zoe, saltando de la cabina y corriendo hacia él. Su padre se arrodilló y la estrechó entre sus brazos mientras las lágrimas corrían por los rostros de ambos. «Zoe», susurró, con la voz cargada de emoción. «Estoy aquí. Ahora estás a salvo. Te tengo». Michael observó el reencuentro desde unos metros de distancia, con el pecho oprimido por la emoción. Había hecho lo que había que hacer, pero ver a Zoe reunida con su padre, ver el alivio y el amor en su abrazo,
hacía que todo mereciera la pena. La policía se encargaría del resto ahora, y Michael supo que la pesadilla de Zoe por fin había terminado. El padre de Zoe la abrazó con fuerza, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí, en sus brazos. La mecía suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras, mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. La cruda emoción de la habitación era palpable, y por un momento, el resto del comedor se desvaneció. Lo único que importaba era el reencuentro. Un padre y su hija, juntos y a salvo, después de la terrible experiencia que acababan de pasar. Michael se quedó cerca, dejándoles espacio, pero lo bastante cerca como para estar presente por si Zoe le necesitaba. Ya había vivido situaciones como esta, aunque nunca como civil. El caos y la confusión que seguían a un momento de rescate, el peso emocional que se asentaba cuando se disipaba el polvo. Para Zoe y su padre era el final de su pesadilla, pero para Michael la historia aún no había terminado. Aún había preguntas que necesitaban respuesta, sobre el hombre que se había llevado a Zoe, sobre cómo había sucedido y sobre el largo camino que le quedaba por recorrer a esta familia. Los agentes de policía se acercaron a Michael al cabo de unos minutos y uno de ellos asintió respetuosamente mientras se dirigía hacia él. «Tenemos al tipo bajo custodia», dijo el agente, con voz grave. «Le están procesando ahora mismo. Por lo que sabemos, no es un desconocido cualquiera. Tiene relación con la madre de Zoe. Todavía estamos indagando en los detalles, pero parece que no fue algo espontáneo». A Michael se le revolvió el estómago. Lo había sospechado. ¿Así que esto estaba planeado?, preguntó con tono sombrío. El oficial asintió. «Eso parece. Todavía lo estamos reconstruyendo, pero parece que ha estado trabajando con la madre de Zoe durante un tiempo, posiblemente planeando sacar a Zoe del país. Aún no está claro por qué, pero dado su historial...» Michael enarcó una ceja. «¿Su historial?» «Sí», confirmó el agente. «Nada violento, solo fraude, robo de identidad, ese tipo de cosas. Pero parece que ha estado usando esas habilidades para crear algún tipo de identidad falsa para Zoe. Creemos que el plan era llevarla hasta algún lugar lejano, donde nadie los encontrara». A Michael se le heló la sangre. Pensar en lo que podría haber pasado si él no hubiera estado allí, si no se hubiera dado cuenta del sutil grito de auxilio de la chica, le revolvió el estómago. «¿Y la madre de Zoe?», preguntó Michael. «¿Dónde está ella en todo esto?». «Seguimos intentando localizarla», respondió el agente. «Es posible que ya haya salido del país o que esté escondida en algún lugar. En cualquier caso, nos estamos coordinando con otras agencias para averiguar su papel en esto. Nos va a llevar algún tiempo». Michael asintió, con la mente acelerada por las implicaciones. No se trataba de un secuestro al azar, sino de una operación planificada, algo que había sido cuidadosamente orquestado. Zoe había corrido más peligro de lo que nadie creía, y si Michael no hubiera actuado cuando lo hizo, el resultado podría haber sido devastador. «Gracias», dijo el agente al cabo de un momento, con tono sincero, «por lo que ha hecho hoy. No mucha gente se habría dado cuenta de lo que usted hizo, ni habría tenido el valor de intervenir como lo hizo. Probablemente salvó la vida de esa niña». Michael sacudió la cabeza, con el peso del día sobre sus hombros. «Hice lo que cualquiera debería haber hecho», dijo, aunque sabía que no era del todo cierto. No todo el mundo habría captado las sutiles señales ni habría tenido la experiencia necesaria para confiar en sus instintos como él. Pero aún así, no quería elogios. Solo quería que Zoe estuviera a salvo. El padre de Zoe se acercó a ellos, aún abrazado a su hija, con los ojos llenos de gratitud y cansancio. «No sé cómo agradecérselo», dijo, con la voz llena de emoción. «Has salvado a mi hija. No sé qué habría pasado si no hubierais estado allí». Michael esbozó una pequeña y humilde sonrisa. «No hace falta que me lo agradezcas», respondió en voz baja. «Solo me alegro de que ahora esté a salvo».
pero el padre de Zoe negó con la cabeza. No, no lo entiendes, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Esto no era solo por lo de hoy. Ha habido una batalla por la custodia, una muy complicada. Creía que lo habíamos superado. Creía que Zoe estaba a salvo conmigo, pero no tenía ni idea de que su madre llegaría tan lejos. Los ojos de Michael se entrecerraron. ¿Su madre estaba involucrada en esto? El padre de Zoe asintió, con expresión sombría. Sí, sabía que estaba enfadada por haber perdido la custodia, pero nunca pensé que llegaría a estos extremos. Debería haberlo sabido. Lleva un tiempo inestable y debería haber tomado más precauciones. Debería haberlo visto venir. Michael puso una mano tranquilizadora en el hombro del hombre. No puedes culparte por esto, dijo con firmeza. Es imposible que supieras que haría algo así. El padre de Zoe miró a su hija, con el rostro marcado por la culpa. Tal vez, murmuró. Pero aún así, estoy muy agradecido de que estuvieras allí. Zoe, que había permanecido callada durante toda la conversación, volvió de repente la cara hacia Michael. Su vocecita rompió la tensión del ambiente. Gracias, susurró de nuevo, con palabras temblorosas. Michael sonrió suavemente, arrodillándose a su altura. De nada, Zoe, le dijo suavemente. Eres una chica muy valiente, ¿lo sabías? Zoe esbozó una pequeña sonrisa, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Tenía miedo, admitió con la voz temblorosa. Lo sé, respondió Michael con voz cálida. Pero hiciste lo correcto, pediste ayuda y eso fue muy inteligente. Estoy orgulloso de ti. Zoe asintió lentamente, todavía agarrando con fuerza la mano de su padre, como si temiera soltarla. Michael se levantó, sabiendo que lo peor del día ya había pasado, pero comprendiendo que aún quedaban muchos momentos difíciles por delante. Zoe necesitaría tiempo para curarse, y su padre tendría que enfrentarse a las batallas legales que sin duda vendrían después. Pero por ahora se tenían el uno al otro, y eso era lo que más importaba. Cuando los agentes empezaron a concluir su investigación, Michael salió de la cafetería para tomar el aire. El cielo estaba oscuro y la noche se cernía sobre el área de descanso como un manto. Las luces intermitentes de los coches de policía eran la única señal del caos que acababa de desatarse. Michael respiró hondo, dejando que el aire frío le despejara la cabeza. Había hecho lo que podía, había intervenido cuando más importaba, y ahora era el momento de dejar que las autoridades se hicieran cargo. Aún así, no podía quitarse de encima el peso que permanecía en su pecho. Había visto lo peor de lo que era capaz la gente en su época de marine, pero había algo especialmente desgarrador en verlo aquí, tan cerca de casa, en un lugar tan corriente. La puerta de la cafetería crujió tras él, y el padre de Zoe salió, con aspecto cansado pero aliviado. Se acercó a Michael con expresión de tranquila gratitud. «No sé qué pasará después», dijo, con voz suave. «Pero estoy muy agradecida de que estuvieras allí. Sé que lo he dicho cientos de veces, pero salvaste la vida de mi pequeña». Michael asintió, aceptando el agradecimiento pero sin darle importancia. «Se va a poner bien», dijo con firmeza. «Los dos lo estaréis». El padre de Zoe sonrió, aunque teñida de tristeza. «Sí, lo superaremos», dijo. «Es solo que... es mucho que procesar, ¿sabes? Pensé que ya habíamos superado todo esto». Michael lo comprendía. Lo había visto una y otra vez. El momento en que la gente se daba cuenta de que sus vidas no eran tan seguras como creían, que el peligro podía surgir de donde menos se lo esperaban. Era una verdad difícil de aceptar, pero también era un recordatorio de por qué la gente debía confiar en sus instintos, estar alerta, incluso en las situaciones más ordinarias. «Tómatelo día a día», aconsejó Michael en voz baja. «Zoe es fuerte. Tú eres fuerte. Saldrás de esta». El padre de Zoe asintió,
y miró hacia la cafetería, donde su hija estaba sentada tranquilamente con uno de los agentes. «Sí», murmuró, «lo haremos». A medida que avanzaba la noche y la policía proseguía su investigación, Michael supo que había llegado el momento de marcharse. Había hecho lo que había venido a hacer: intervenir, confiar en su instinto y ayudar a salvar una vida. Ahora era el momento de que Zoe y su padre comenzaran su viaje de curación y de que el sistema judicial se hiciera cargo. Antes de marcharse, Michael se acercó a Zoe por última vez. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y su pequeño cuerpo seguía acurrucado junto al de su padre. «Cuídate, ¿vale?», le dijo con dulzura, «y recuerda que ahora estás a salvo». Zoe asintió. Su vocecita apenas superaba un susurro. «Gracias», dijo por última vez, y aunque su voz era suave, su sinceridad era innegable. Michael sonrió y le hizo un pequeño gesto con la mano mientras se daba la vuelta para marcharse. Había hecho lo que había que hacer, y aunque el camino que les quedaba por recorrer a Zoe y a su padre sería largo, sabía que encontrarían la manera de atravesarlo, juntos. Mientras Michael se alejaba del área de descanso, envuelto en la tranquilidad de la noche, reflexionó sobre los acontecimientos del día. A veces, las batallas más importantes no se libran en el campo de batalla, sino en los momentos cotidianos, en la decisión de actuar cuando otros podrían dar la espalda. Y a veces, esos pequeños actos de valor eran los que más importaban.